Una niña negra limpiaba la oficina hasta que el millonario se dio cuenta y, al descubrir el motivo, se echó a llorar. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? La voz de David Thompson resonó en la silenciosa oficina del piso 38 cuando vio la pequeña figura arrodillada en el suelo de mármol, frotando vigorosamente una mancha inexistente. La niña levantó la cabeza lentamente. Sus grandes y expresivos ojos encontraron los suyos sin miedo, aunque sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras sostenía el paño húmedo. «Estoy limpiando, señor», respondió con una voz demasiado clara para alguien que no debía tener más de 9 años. La señorita Miller dijo que si hacía un buen trabajo podría dormir en el almacén esta noche. David, presidente de Thompson y Asociados, una de las consultoras financieras más importantes de Nueva York, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Eran las 3 de la madrugada de un martes y él había vuelto a la oficina solo para recoger unos documentos que se había olvidado. «¿Cómo te llamas?» «Sofía, señor. Sofía Robles. Tengo 9 años y medio», respondió ella con una precisión que hizo que a David se le revolviera el estómago. «Sé limpiar, organizar papeles y me quedo muy quieta cuando duermo». La señorita Miller dijo que eso es importante. La tranquilidad con la que la niña recitó esa información golpeó a David como un puñetazo. Durante sus 45 años de vida, él había construido un imperio financiero basado en fríos números y decisiones calculadas, pero nunca se había enfrentado a una situación que desafiara tanto su comprensión de la realidad. «Sofía, ¿dónde están tus padres?» David se agachó frente a ella, notando cómo la ropa de la niña le quedaba grande y cómo sus zapatillas estaban gastadas hasta hacer agujeros. «Mi madre trabaja en el turno de noche en el hospital», respondió Sofía, volviendo a fregar el suelo. «Ella es enfermera, pero dijo que no puede llevarme a casa porque las cosas están complicadas allí». David miró a su alrededor, al lujoso despacho con vistas panorámicas a Central Park y luego a la niña que trabajaba con movimientos demasiado precisos para su edad. Algo no tenía sentido. «¿Y la señorita Miller? ¿Quién es ella?» Sofía dejó de limpiar y lo miró con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. «Ella es la supervisora de limpieza. Dijo que mi madre debería estar agradecida por tener trabajo aquí y que yo debería aprender desde pequeña cómo funcionan las cosas». Las palabras resonaron en la mente de David mientras observaba a Sofía volver al trabajo. Bárbara Miller era conocida por su impecable eficiencia, pero también por su actitud particular hacia los empleados pertenecientes a minorías. David siempre había ignorado los comentarios sutiles, centrándose únicamente en los resultados. «Sofía, ¿has hecho esto antes?», preguntó, suavizando la voz. «Algunas veces», admitió ella, «cuando mi madre no puede dejarme en otro sitio». La señorita Miller dice que es mejor que aprenda a ser útil desde pequeña. «¿Por qué?» Ella vaciló. «¿Por qué? ¿Qué?» Sofía lo miró con una madurez aterradora. «Porque las personas como yo tienen que trabajar el doble para conseguir la mitad». David sintió que la ira comenzaba a hervir en sus venas, pero mantuvo la calma. Durante años, él había sido el típico ejecutivo centrado solo en los números, pero algo en la dignidad silenciosa de esa niña estaba despertando una parte de él que no sabía que existía. «Sofía, deja ese trapo», dijo él, extendiendo la mano. «No deberías estar aquí». Ella lo miró con desconfianza, como si los adultos que prometen cosas mejores fueran un territorio peligroso. «Pero si no termino, la señorita Miller se enfadará con mi madre y mi madre necesita este trabajo». La sencillez de esa explicación golpeó a David como una revelación. Allí estaba una niña de 9 años cargando con el peso de proteger el empleo de su madre, trabajando en una oficina corporativa en plena madrugada, y todo ello bajo el techo de su propia empresa. Mientras David procesaba la situación, algo cambió en sus ojos. Por primera vez en décadas, no estaba pensando en beneficios ni en estrategias. Estaba pensando en justicia. «Sofía», dijo él con una determinación en su voz que incluso la niña pudo percibir, «creo que tú y yo tenemos que tener una conversación muy seria con la señorita Miller». Lo que David no podía imaginar era que esa conversación revelaría una red de explotación que iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver y que la pequeña Sofía guardaba secretos que transformarían no solo su empresa, sino la forma en que él veía el mundo. Si sientes la misma indignación que se apoderó de David en ese momento, suscríbete al canal para descubrir cómo una sola noche puede cambiar por completo el destino de 2 personas y sacar a la luz verdades que algunos preferirían mantener enterradas para siempre.
Al día siguiente, David llegó a la oficina 2 horas antes de lo habitual. Su conversación con Sofía se había prolongado hasta las 5 de la madrugada y cada palabra de la niña resonaba en su mente como una alarma que no podía apagar. Señor Thompson, Bárbara Miller apareció en la puerta de su oficina a las 7:30 con una postura rígida y una expresión controlada. He oído que hubo un malentendido anoche. David levantó la vista de los informes que fingía leer. ¿Malentendido? Así es como llamas a una niña de 9 años trabajando en mi oficina a las 3 de la madrugada. Bárbara se ajustó las gafas con un movimiento calculado. La madre de la niña, la enfermera Laura Ríos, me rogó que dejara a su hija aquí unas horas mientras hacía horas extras en el hospital. Pensé que enseñarle responsabilidad desde pequeña sería educativo. ¿Educativo?, repitió David como si estuviera saboreando algo amargo. ¿Y qué tipo de educación le estaba proporcionando exactamente? Señor Thompson, con todo respeto, la voz de Bárbara adquirió un tono condescendiente que David nunca había notado antes. Las personas como la familia Ríos deben aprender que nada en la vida es gratis. Le estoy ofreciendo a la niña la oportunidad de comprender el valor del trabajo. David se recostó en la silla, observando cómo Bárbara elegía cuidadosamente cada palabra. Durante los 10 años que ella había supervisado los servicios de limpieza, él siempre la había considerado eficiente y dedicada. Ahora se daba cuenta de que había confundido la crueldad sistemática con la competencia. ¿Y dónde creció exactamente, Bárbara?, preguntó David con voz peligrosamente tranquila. En Connecticut, señor. Mi padre era... Ella vaciló, dándose cuenta de la trampa en la pregunta. Déjame adivinar. ¿Abogado? ¿Médico? ¿Contador? David se inclinó hacia adelante. Alguien que nunca necesitó que una niña de 9 años trabajara para garantizar que la familia tuviera un techo. Bárbara enderezó los hombros, su máscara de cortesía empezando a resquebrajarse. Señor Thompson, no veo cómo mi origen familiar tiene que ver con la necesidad de mantener unos estándares disciplinarios adecuados entre los empleados subordinados. ¿Empleados subordinados?, repitió David lentamente. Sofía tiene 9 años, Bárbara. Ella no es una empleada, es una niña. Una niña que necesita aprender su lugar en la jerarquía social, replicó Bárbara con una firmeza en la voz que revelaba sus verdaderos pensamientos. Señor Thompson, usted ha construido este imperio entendiendo que hay personas que mandan y personas que obedecen. Yo solo estoy asegurándome de que la próxima generación comprenda esa realidad. David sintió un escalofrío recorriendo sus venas. Ahí estaba la cruda realidad. Bárbara no veía a Sofía como una niña vulnerable, sino como alguien que necesitaba aprender su lugar, y ese lugar, en su mente, estaba eternamente por debajo de personas como ellos. Bárbara, ¿dónde está Laura Ríos ahora? Trabajando en el Hospital General, señor. Ha hecho un turno doble para pagar las facturas. Es una mujer muy trabajadora. La forma en que Bárbara pronunció trabajadora tenía múltiples significados que David ahora podía descifrar. No era un cumplido, era una categorización. ¿Y dónde se queda Sofía cuando su madre trabaja esos turnos dobles? Bárbara dudó por primera vez. Bueno, hay un programa social en la comunidad, pero lo frecuentan personas de su mismo nivel social. Pensé que exponer a la niña a un entorno más refinado sería beneficioso para su desarrollo. David se levantó lentamente y se acercó a la ventana que daba a Central Park. Abajo, los niños jugaban en costosos parques infantiles mientras sus niñeras, muchas de ellas negras como Laura Ríos, los observaban desde lejos. Bárbara, ¿tienes hijos? No, señor. He dedicado mi vida a mi carrera. Entonces, explíqueme una cosa. David se volvió para mirarla. ¿Cómo es que se ha convertido en una experta en desarrollo infantil para niños de familias a las que claramente desprecia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Bárbara abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Señor Thompson, creo que está malinterpretando mis intenciones. ¿Tus intenciones?, la interrumpió David. Eran enseñarle a una niña de 9 años que personas como ella existen para servir a personas como nosotros. ¿Correcto? Bárbara levantó la barbilla, desafiante. Señor Thompson, el mundo real tiene jerarquías. No veo ningún problema en preparar a las personas para que acepten su posición en esas jerarquías. Ahí estaba la confesión completa, dicha con la tranquilidad de quien cree estar hablando con alguien que comparte los mismos valores. David volvió a su escritorio y cogió el teléfono. Sara, necesito que canceles todos mis compromisos de hoy. Ha surgido algo urgente. Bárbara frunció el ceño.
Señor Thompson, espero que no tome ninguna decisión precipitada basada en... Bárbara, la interrumpió David con una intensidad en la voz que ella nunca había oído antes. Acabas de revelarme exactamente quién eres, y ahora voy a mostrarte exactamente quién puedo ser yo. Mientras Bárbara salía de su oficina, visiblemente molesta, David se quedó mirando por la ventana. Durante 45 años, él había construido su vida centrándose exclusivamente en números, estrategias y beneficios. Nunca se había dado cuenta de cuántas Bárbara había contratado, cuántas Loures había perjudicado indirectamente y cuántas Sofías habían sufrido bajo su techo sin que él se diera cuenta. Pero ahora se había dado cuenta. Y cuando David Thompson se daba cuenta de algo, actuaba. Lo que Bárbara Miller no podía imaginar era que aquella conversación había despertado en David algo que llevaba décadas dormido. No solo indignación, sino un sentido de la justicia que creía haber perdido en los fríos pasillos del mundo corporativo. Cada palabra condescendiente que ella había pronunciado se estaba convirtiendo en el combustible de una determinación que ella nunca podría comprender. Habían pasado 3 días desde la conversación con Bárbara y David no podía quitarse a Sofía de la cabeza. Cada vez que pasaba por los pasillos de la empresa, solo veía números en hojas de cálculo donde antes debería haber visto personas reales con familias e historias. Sara llamó a su secretaria. Necesito una reunión con todo el equipo de recursos humanos hoy a las 3 de la tarde. Señor Thompson, esto es inusual. ¿Puedo preguntar el motivo? David dudó. Auditoría interna. Necesito comprender mejor nuestros protocolos de contratación. A las 3:15, David bajó al Hospital General. Encontrar a Laura Ríos no fue difícil. Una enfermera negra agotada, corriendo entre los pacientes del turno de tarde, tal y como Bárbara la había descrito con tanto desdén. Enfermera Ríos, David se acercó durante una pausa. Soy David Thompson, de Thompson y Asociados. El rostro de Laura se contrajo de miedo instantáneo. Señor Thompson, si es por Sofía, puedo explicarlo. Ella no volverá a molestar, se lo prometo. Bárbara dijo que David sintió como le subía la ira habitual, que si Sofía volvía a ser vista allí, perdería la recomendación para el programa de enfermería avanzada. Laura miró a su alrededor, nerviosa. Señor, sé que no debería haberla dejado quedarse allí, pero no tenía otra opción. El programa social cierra a las 6 y yo trabajo hasta las 11. David procesó la información. Bárbara no solo había explotado a una niña, sino que había utilizado el chantaje para silenciar a la madre. Laura, ¿puedo llamarla así? Ella asintió nerviosamente. Bárbara no tiene autoridad para cancelar recomendaciones académicas. Esto pasó por mi oficina. Ella dijo que tenía autorización completa para tomar decisiones de recursos humanos. Mentira número 2. David sintió que las piezas se encajaban. Laura firmaría una declaración sobre lo que Bárbara le dijo. Señor Thompson, necesito este trabajo. Sofía necesita que yo tenga este trabajo. ¿Y si le garantizo que su trabajo estará seguro? Más que eso. ¿Y si le garantizo que conseguirá el programa de enfermería avanzada, independientemente de lo que diga Bárbara? Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. ¿Por qué haría usted eso? Porque su hija me ha enseñado algo que había olvidado sobre la justicia. De vuelta en la oficina, la reunión de recursos humanos reveló más de lo que David esperaba. Además de Bárbara, había un patrón sistemático que él nunca había notado. Señor Thompson, dijo Clara Ortiz, gerente de recursos humanos, nuestros índices de diversidad están técnicamente dentro de la ley. ¿Técnicamente? Clara intercambió miradas incómodas con Bárbara. Bueno, tenemos empleados pertenecientes a minorías, pero tienden a ocupar puestos específicos. ¿Qué tipo de puestos específicos? Limpieza, seguridad, servicios generales, respondió Bárbara con tranquilidad fingida. Puestos en los que pueden contribuir adecuadamente basándose en sus competencias naturales. Ahí estaba. No se trataba solo de Sofía, sino de todo un sistema que se había construido sin que él se diera cuenta. ¿Y en puestos ejecutivos? Señor Thompson, carraspeó Clara. Tenemos políticas estrictas de cualificación. ¿Cuáles? El silencio que siguió fue revelador. Bárbara, David se volvió hacia ella. ¿Podrías explicarme exactamente qué cualificaciones no tiene Sofía para, digamos, jugar en un parque infantil en lugar de limpiar oficinas a las 3 de la madrugada? Señor Thompson, se trata de una situación específica. ¿Cómo son específicas las situaciones de todos los demás empleados negros que misteriosamente solo pueden trabajar en puestos adecuados
aquí. Bárbara se enderezó y su máscara de cortesía finalmente se deslizó por completo. Señor Thompson, no veo ningún problema en mantener estructuras organizativas eficientes basadas en aptitudes naturales y expectativas realistas. ¿Aptitudes naturales?, repitió David lentamente. Clara, ¿estás de acuerdo con la valoración de Bárbara sobre las aptitudes naturales? Clara dudó, dándose cuenta de que estaba entrando en terreno peligroso. Señor Thompson, seguimos los protocolos establecidos. ¿Protocolos establecidos por quién? Por Bárbara, señor. David se recostó en su silla. Durante 10 años, él había dejado que Bárbara Miller implementara un sistema de apartheid corporativo justo delante de sus narices. Cuando terminó la reunión, David se quedó en su despacho hasta tarde. A las 10 de la noche, hizo una llamada. Miguel, soy David Thompson. Sé que es tarde, pero necesito contratarte para algo urgente. Miguel Sánchez era el mejor investigador corporativo que David conocía, un brillante abogado especializado en casos de discriminación laboral. David, son las 10 de la noche. Debe de ser algo serio. Más serio que cualquier cosa a la que me haya enfrentado. Necesito que investigues mi propia empresa. Cada contratación, cada ascenso, cada despido de los últimos 10 años. Me estás pidiendo que encuentre pruebas que pueden destruir tu empresa. Miguel, te estoy pidiendo que encuentres pruebas que pueden salvar mi alma. 2 horas más tarde, Miguel estaba en su oficina con un equipo de 3 investigadores. David, basándome en lo que me has contado, esto puede ser más grande de lo que imaginamos. Si Bárbara ha implementado un sistema como este con tu aprobación implícita. Ella no tenía mi aprobación, ella tenía mi negligencia, y eso puede ser peor. Las implicaciones legales son enormes. Estamos hablando de posibles demandas millonarias, investigación federal. Miguel, ¿tienes hijos? 2. Si tus hijos descubrieran que su padre construyó una empresa que impide sistemáticamente que niños como Sofía tengan un futuro, ¿qué pensarían de ti? Miguel cerró el portátil. Lo encontraremos todo, David. Cada correo electrónico, cada decisión, cada patrón. Pero tienes que estar preparado. Esto va a doler. Ya duele. Mientras el equipo de Miguel trabajaba hasta altas horas de la madrugada, David se quedó mirando por la ventana de la oficina. Abajo, la ciudad dormía, incluida una niña de 9 años que debería estar jugando con muñecas en lugar de preocuparse por dónde dormiría esa noche. Por primera vez en décadas, David Thompson no pensaba en ganancias ni en estrategias corporativas. Pensaba en cómo explicarle a Sofía que el mundo no tenía por qué ser como Bárbara Miller quería que fuera. Lo que Bárbara no sabía era que cada palabra condescendiente que había pronunciado durante años estaba siendo meticulosamente documentada. Cada decisión discriminatoria estaba siendo registrada. Cada vida que ella había afectado estaba siendo catalogada. Y cuando David Thompson decidía documentar algo, lo hacía con la misma precisión implacable que había utilizado para construir un imperio. Solo que esta vez estaba construyendo algo completamente diferente. Estaba construyendo justicia. El lunes siguiente, David convocó una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo. Bárbara Miller entró en la sala de conferencias a las 9 de la mañana con su confianza habitual, sin imaginar que se dirigía directamente a su propia ejecución profesional. Señores, comenzó David, dirigiéndose a los 12 miembros del Consejo. Hoy vamos a discutir algunos hallazgos sobre nuestros protocolos de recursos humanos. Bárbara se acomodó tranquilamente, ajustándose las gafas con su habitual arrogancia. A su lado, Clara Ortiz parecía nerviosa, pero Bárbara lo atribuyó a la presión natural de las presentaciones corporativas. Miguel, David hizo un gesto al abogado que esperaba en la esquina de la sala. Puedes empezar. Miguel Sánchez se acercó al proyector con una pila de documentos. En las últimas 72 horas, hemos llevado a cabo una auditoría de los procesos de contratación de esta empresa durante los últimos 10 años. Bárbara frunció el ceño. Señor Thompson, no se me ha informado de ninguna auditoría. Bárbara, la interrumpió David con una calma glacial. Será mejor que escuche en silencio. La primera imagen proyectada fue devastadora. Un gráfico que mostraba que de los 260 empleados contratados bajo la dirección de Bárbara, solo 19 eran negros, todos destinados exclusivamente a tareas de limpieza y seguridad. Es una coincidencia estadística, comenzó Bárbara, pero su voz ya temblaba. Miguel pasó a la siguiente pantalla. Era un correo electrónico de Bárbara Clara sobre el candidato Pérez. Excelentes cualificaciones, pero debemos considerar si él encajaría en el perfil cultural del equipo.
Sugiero orientarlo hacia un puesto más adecuado. El silencio en la sala fue ensordecedor. Bárbara palideció al instante. Este correo electrónico está fuera de contexto, intentó ella, pero Miguel ya estaba mostrando 18 correos electrónicos similares, todos con el mismo lenguaje codificado para excluir a los candidatos negros. Y ahora, continuó Miguel, implacablemente, las grabaciones telefónicas. El audio resonó en la sala con la inconfundible voz de Bárbara. Necesitamos a alguien que tenga el perfil adecuado. ¿Entiendes? Alguien con quien los clientes se sientan cómodos. Ya sabes a qué me refiero. Bárbara se levantó bruscamente. Esa grabación es ilegal. Todas se hicieron con equipos de la empresa en horario laboral. Sonrió Miguel con frialdad. Propiedad legal de Thompson y Asociados. David observó cómo Bárbara comenzaba a entrar en pánico. Durante 10 años, ella había llevado a cabo su discriminación sistemática creyendo que estaba protegida por códigos sutiles. Ahora, cada palabra estaba expuesta. Y finalmente, Miguel dejó lo peor para el final. El caso de Laura Ríos. Bárbara se encogió visiblemente al escuchar su propia voz reproducida. La grabación en la que claramente chantajeaba a Laura, obligando a una madre desesperada a aceptar que su hija de 9 años trabajara como limpiadora. «Esto es un montaje», estalló Bárbara, perdiendo por completo la compostura. «David me está saboteando por una situación aislada». ¿Aislada? David se levantó lentamente. 53 familias perjudicadas sistemáticamente. Una niña de 9 años obligada a trabajar. Eso es aislado. Bárbara miró a su alrededor buscando apoyo. Solo encontró rostros de incomodidad y repugnancia visible. Las demandas por discriminación pueden alcanzar los 8 dígitos, continuó Miguel. La investigación federal es inevitable. Bárbara finalmente lo comprendió. No se trataba solo de Sofía. Se trataba de todo un sistema de discriminación que ella había construido creyendo estar a salvo tras su posición de poder. Bárbara, David la miró directamente. Tienes una opción. Renuncia ahora con una carta reconociendo diferencias filosóficas o enfrente el despido por causa justificada y demandas por discriminación y trabajo infantil. ¿Trabajo infantil?, susurró ella con lágrimas en los ojos, no de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. Obligar a una niña de 9 años a trabajar a cambio de un techo es exactamente eso. Bárbara Miller salió de la sala llevando solo su bolso, dejando atrás 10 años de poder que había utilizado para perpetuar un sistema que creía natural. En la puerta, se volvió una última vez, buscando alguna señal de que aquello era una pesadilla. David la observó marcharse sin una palabra de piedad. La verdadera justicia no viene de los gritos, sino de la exposición fría y sistemática de la verdad. Mientras los miembros del consejo procesaban lo que habían presenciado, David pensó en Sofía, que en ese momento estaba en la escuela, algo que Bárbara había intentado convencer a Laura de que era un lujo innecesario para gente como ellos. Lo que Bárbara nunca podría imaginar era que su caída sería solo el comienzo de algo mucho más grande. David había descubierto que construir la justicia exigía la misma precisión implacable que había utilizado para construir la riqueza. Y cuando aplicaba esa precisión a algo, los resultados eran irreversibles. Pero la verdadera transformación aún estaba por llegar, no solo en la empresa, sino en la vida de una niña de 9 años que finalmente descubriría lo que significaba tener a alguien luchando a su lado. 6 meses después, David estaba en la misma oficina donde todo había comenzado. Pero ahora todo era diferente. Por la ventana podía ver a Sofía jugando en el parque frente al edificio, no como una niña trabajadora, sino como cualquier niña de 9 años debería hacerlo, libre, riendo, siendo solo una niña. La transformación en Thompson y Asociados había sido radical. La nueva directora de Recursos Humanos, Laura Ríos, sí, la misma enfermera a la que Bárbara había chantajeado, había implementado políticas que se convirtieron en un modelo nacional para otras empresas. Señor Thompson, Sara, su secretaria, entró con una carpeta. Han llegado los resultados de la auditoría de diversidad del semestre. David abrió los documentos y sonrió. En 6 meses, la empresa había contratado a 48 nuevos empleados, de los cuales 35 pertenecían a minorías étnicas, todos en puestos ejecutivos y técnicos, basados exclusivamente en el mérito y la cualificación. Y hay más, continuó Sara. La revista Fortune quiere hacer un reportaje sobre nuestra transformación corporativa. Parece que otras empresas están copiando nuestro modelo. Al otro lado de la ciudad, Bárbara Miller salía de su 4ª entrevista de trabajo fallida de la semana. Su reputación en el mercado corporativo se había vuelto tóxica tras la exposición de sus métodos discriminatorios.
Las demandas presentadas por las familias a las que ella había perjudicado le costaron sus ahorros y su casa. Lamentablemente, no tenemos un puesto adecuado para su perfil, le había dicho el último entrevistador, utilizando exactamente el mismo tipo de lenguaje codificado que ella solía emplear. Ironía del destino. Bárbara ahora sabía exactamente cómo se sentía al ser juzgada no por sus cualificaciones, sino por prejuicios sutiles y sistemáticos. Mientras tanto, Laura Ríos estaba en su nueva oficina. Sí, había dejado el hospital para asumir la dirección de recursos humanos de Thompson y Asociados. El programa de enfermería avanzada que Bárbara había amenazado con sabotear, Laura lo había completado con una beca completa financiada por la propia empresa. «Mamá». Sofía entró corriendo en la oficina después del colegio. «Hoy he aprendido matemáticas financieras. El profesor ha dicho que puedo ser lo que quiera cuando sea mayor». «¿Y qué quieres ser?», preguntó Laura, abrazando a su hija. «Quiero tener una empresa como la del señor David, pero que ayude a niños como yo a estudiar». David, que había llegado para una reunión, escuchó la conversación desde la puerta. «Sofía, sabes que puedes contar conmigo para eso, ¿verdad?». La niña corrió a abrazarlo. En los últimos meses, David se había convertido en una figura paterna no oficial para Sofía, no por lástima, sino por admiración genuina por la inteligencia y la fuerza de carácter de esa niña extraordinaria. «Señor David», Sofía lo miró con esa seriedad que a veces lo sorprendía. «Gracias por verme como una niña aquella noche y no como me veía Bárbara». Esas palabras conmovieron profundamente a David. Durante 45 años, él había medido el éxito solo en números y ganancias. Ahora entendía que el verdadero éxito se mide por la cantidad de vidas que puedes transformar positivamente. La empresa de David no solo prosperó tras los cambios, sino que se volvió más rentable. Resulta que cuando contratas y asciendes a personas basándote en su talento real, en lugar de en prejuicios, la calidad del trabajo mejora drásticamente. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de toda esta historia?, le dijo David a Laura mientras observaban a Sofía dibujar en su mesa. Bárbara pensaba que estaba protegiendo la empresa manteniendo los estándares. En realidad, ella nos estaba impidiendo acceder al mejor talento. Laura sonrió. Los prejuicios nunca han sido una estrategia empresarial inteligente. No son más que miedo disfrazado de tradición. Esa noche, David se fue a casa pensando en como una sola decisión, la de ver realmente a Sofía como una niña que merecía protección. Había transformado no solo su empresa, sino su comprensión completa del liderazgo, la justicia y la responsabilidad social. Bárbara Miller había intentado enseñar a una niña de 9 años sobre jerarquías sociales y conocer su lugar. En cambio, ella misma aprendió que en una sociedad justa, el único lugar que importa es el que uno construye con integridad, competencia y respeto por los demás. 2 años más tarde, Sofía Robles Thompson. Sí, David la había adoptado oficialmente. Estaba en su primer día en la mejor escuela privada de la ciudad, con una beca completa creada específicamente para niños de familias trabajadoras. Y Bárbara, ella finalmente consiguió un trabajo como supervisora de limpieza en un pequeño edificio comercial, ganando exactamente lo mismo que Laura ganaba cuando fue chantajeada años atrás. La vida tiene una forma curiosa de enseñar lecciones de humildad a quienes se niegan a aprenderlas voluntariamente. Esta historia nos recuerda que la verdadera justicia no viene de destruir a nuestros enemigos, sino de construir un mundo en el que las futuras Sofías nunca tengan que trabajar para demostrar que merecen existir. Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha hecho reflexionar sobre el poder transformador de hacer lo correcto, suscríbete al canal para conocer más historias que demuestran que a veces el cambio comienza con una sola persona que decide no volver a cerrar los ojos ante la injusticia.